para seguirle dando a estos temas y seguir hablando como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Saludo al historiador Molay Maza Ontiveros, que ya está listo para dejar la víbora chillando. Querido Molay, ¿cómo te va? Muy Hola, buenas hola. tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gustazo estar con ustedes acá, echando el chal un ratito. Gracias, mi querido Molay. Déjame también saludar al querido doctor Eduardo Sabugal Torres, académico, amigo de este espacio libre como el viento. Querido doctor, ¿cómo te va? Saludos, con mucho gusto estamos aquí contigo. ¿Qué tal, Vicente? Un gusto, como siempre, estar aquí contigo, con Molay y con todo tu auditorio. A ver, no sé si quieran pronunciarse sobre el tema Ecuador, ahí lo dejo sobre la mesa, pero también habría que pronunciarnos sobre los esfuerzos de Xóchitl Gálvez, que quiere censurar al presidente, quiere que le tumben las mañaneras. Háganme ustedes el repinche favor, mi querido Molay. Va al INE, Xóchitl Gálvez, la candidata del PRI-PAN-PRD, y en otra payasada pide que le hagan un paro en el INE y que bajen las mañaneras. Empecemos por ahí con esas cosas que tenemos en la mesa, Molay. Sí, parecieran dos temas totalmente separados, ¿no? Uno del orden internacional y el otro del orden local. Pero ¿qué tienen en común? Lo que tienen en común es que es el comportamiento autoritario, el comportamiento faccioso, el comportamiento gandalla, violento, ¿no? De las oligarquías y de sus empleaduchos, ¿no? En el caso de Ecuador, el presidente Daniel Noboa es en carne viva miembro de la oligarquía. Es el junior hijo del hombre más rico de Ecuador, empresario bananero, no es un insulto, es así, es dueño de haciendas bananeras y el junior administra el país como una hacienda bananera y está a días de entregarlo totalmente a los intereses extranjeros a partir de su consulta del 21 de abril. Entonces, el golpe en contra del territorio nacional mexicano es una falta de cálculo que transgrede el derecho internacional y transgrede los derechos humanos, porque viola dos, digamos que viola dos leyes muy importantes o dos garantías muy importantes. Por un lado, la soberanía nacional de nuestro país invadiendo la embajada y por otro lado, los derechos humanos y toda noción del derecho humano, el derecho internacional humanitario, negándole el asilo que ya se le había entregado a Jorge Glass, ¿no? Entonces, claro, como dijo el presidente Andrés Manuel, no es solo la impericia del junior, sino que no lo hace si no tiene el apoyo de alguien mucho más fuerte que está detrás de él, ¿no? Entonces, claro que tiene la venia de Estados Unidos, claro que tiene la venia de sus jefes, de sus mandamases, pero es una falta de cálculo brutal porque según se ha trascendido en los medios de comunicación ecuatorianos y a nivel internacional, este golpe, este manotazo tan grosero, tan vil, era en aras de ganar adeptos en la campaña por la consulta del 21 de abril, ¿no? Que es una consulta que tiene 11 preguntas, dos de las cuales son preguntas sobre economía y sobre relaciones obrero-patronales, ¿no? En los análisis que he escuchado se dice 9 de esas preguntas son preguntas en realidad que ya se han ido avanzando sobre la marcha, que tienen que ver con el estado de excepción que actualmente tiene la derecha, en el que actualmente la derecha tiene sumergido al país, pero hay dos preguntas, una sobre que Ecuador regrese al arbitraje internacional empresarial, cosa que subordinaría totalmente la soberanía del país al capital extranjero, al capital privado, ¿no? Vendrían todas las demandas de las empresas que han estado tratando de destruir al país y saquear el petróleo y los recursos naturales, y si se somete al arbitraje internacional, pues entonces vendría todo ese saqueo legalizado, ¿no? Y la otra pregunta es sobre la conculcación de los derechos laborales, curiosamente, ¿no? Renunciar a los derechos, a las conquistas de las y los trabajadores históricamente ganados, ¿no? Entonces, pues en aras de hacer campaña para su consulta, Noboa quiere aprovechar toda la guerra sucia que se ha hecho en los medios de comunicación contra Jorge Glass y dar este zarpazo brutal que lo ha dejado mal parado a nivel internacional y que de hecho está causando agua al interior de Ecuador porque pues había
la posición del Partido Revolución Ciudadana apoyaba a Noboa, cosa que es bastante criticable desde un punto de vista progresista, pero con este golpe en contra del territorio nacional mexicano, pues se hace insostenible seguir apoyando a Noboa y están exigiendo su renuncia, además de que ha perdido la mayoría que era esa composición dentro del poder legislativo, ahora ya no tiene esa mayoría, sus antiguos aliados están exigiendo su renuncia y van a comparecer los funcionarios que directamente tienen que ver con este caso, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y salta a la vista cómo a nivel internacional hay un consenso en cerrar filas con México. Como ya dijiste tú, Vicente, no importa si es de derecha o de izquierda, se violó el derecho internacional y es muy peligroso que se permita esta violación del derecho internacional, así como se ha estado permitiendo en Israel, ¿no? A la ocupación israelí se le ha permitido la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario de manera sistemática. No ha habido sanciones, no ha habido ningún embargo de armas ni de económico contra Israel, y el haber hecho volar por los suelos la multilateralidad y la legalidad internacional, pues es lo que permite que Noboa se dé el lujo de golpear a México de esa forma, ¿no? Y Xochitl Gálvez es una empleada de esas oligarquías, justamente, ¿no? Los Noboas mexicanos son los Claudios X González. De hecho, Claudio X González es como un Daniel Noboa, es un empresario que heredó la riqueza, ¿no? Sus padres han saqueado, han expoliado al pueblo de México, extrayendo todo el trabajo, chupando la sangre de la clase trabajadora y los recursos naturales del país. Junior nace en cuna de plata y en pañales de seda y hereda la riqueza. Es un déspota, es un miserable, es un ignorante, nunca ha luchado por nada en su vida, nunca se ha esforzado por nada en su vida, pero tiene capital. Y ese capital hace que los lacayos, los que están educados para servir en términos nefastos, no para servir en términos éticos, sino para servir en términos nefastos, los obedientes, los que están dispuestos a cualquier cosa, dispuestos a traicionar a su propio pueblo con tal de servirle al patrón, se llaman ladinos, pues esos juegan el papel, el trabajo sucio. Lo que es paradójico, y con esto cierro para dejar al doctor que nos ilustre, lo que es paradójico es que dicen que vivimos en una dictadura, ¿no? En el país de un solo hombre, ¿no? En donde el castroguevarismo chavista ha convertido nuestra república en Pejezuela del Norte, y van a sus anchas a pedirle al Instituto Nacional Electoral que ellos controlan, que utilizan sus colores para hacer campaña, el PRI, el PAN, el PRD, Xochitl Gálvez, utilizan los colores del Instituto Nacional Electoral para hacer campaña, utilizan los logotipos del Instituto Nacional para hacer campaña, utilizan la bandera nacional para hacer campaña, nada más que la ponen de cabeza porque son absolutamente imbéciles, y van y le exigen al Instituto Nacional censurar, acallar, sí, no tiene otro nombre, reprimir la voz del hombre que fue elegido por el pueblo de México para hacer su propia voz. Es decir, quieren callar la voz del pueblo. Y ese tiro les va a salir por la culata. Mi querido Eduardo Sabugal, también escuchamos tus comentarios, tus opiniones, ahí están los temas sobre la mesa. Sí, bueno, creo que ya Molay explicó muy bien, ¿no? La coyuntura precisa en la que se da esta, para decirlo menos, esta torpeza de Noboa, un tan mal cálculo que, bueno, se les revirtió, ¿no? Justamente le salió el tiro por la culata, como se dice vulgarmente. Y yo nada más quisiera agregar algo más, quizá una referencia a la historia reciente de Ecuador. Creo que esto también tiene que ver con querer eliminar Daniel Noboa y una oligarquía ecuatoriana que en efecto muy probablemente esté al servicio de Estados Unidos de Norteamérica o de empresas transnacionales o incluso del narcotráfico, porque en esos contenedores de bananos también se ha hecho una investigación de la droga que llega a Alemania a través de embarques de compañías bananeras, ¿no? Entonces, bueno, al margen de eso, digo yo, hay una tendencia a querer eliminar todo lo que tiene que ver con el correísmo.
no se nos debe olvidar que Correa fue un gobierno popular, un gobierno progresista, y que al triunfar la derecha en Ecuador, viene esta especie de venganza, de revanchismo, de querer apagar todo lo que tenga que ver con esa corriente de pensamiento progresista. Creo que lo que le hicieron a Glass tiene que ver con querer extinguir lo que queda del correísmo en Ecuador. Me llama mucho la atención, en efecto ya Molay lo mencionaba, que por ejemplo la ex candidata a la presidencia de Ecuador por Revolución Ciudadana, la candidata Luisa González, de RC5, Movimiento de Revolución Ciudadana, de donde justamente salió Correa y el correísmo, bueno, ya salió a pedir, a exigir la renuncia de Daniel Noboa, ¿no? Entonces creo que no hay mal que por bien no venga. Esto solamente demostró no solo la violencia fascista o fascistoide de este gobierno actual en Ecuador, sino que además, como bien lo dijo Raquel Serur, la embajadora de México o ex embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur decía, es que este tipo no conoce a su pueblo, ¿no? O sea, no se da cuenta que los ecuatorianos, las ecuatorianas, nos ven a nosotros como la patria grande, como hermanos. Correa había logrado también crear un vínculo fraterno con México, y entonces esta actitud no solo es en contra, digamos, del gobierno mexicano, que de hecho lo es, ¿no? Es una injerencia, violar la soberanía, violar todo tipo de derecho internacional, de diplomacia internacional, sino que además es un desconocimiento de la propia situación del Ecuador y de lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Entonces, bueno, el tipo vivía en Miami, ¿no? Tengo entendido. No se nos hace raro que desconozca al pueblo, pero bueno, esta brutalidad, esta estupidez de Noboa le va a costar bastante caro, pero afortunadamente creo que va a haber una reacción progresista dentro del propio Ecuador, ¿no? Entonces no hay mal que por bien no venga. Y bueno, respecto al otro tema de querer cancelar las mañaneras o las matutinas para darle gusto a los que hablan físico, como dice Andrés Manuel, pues es a todas luces una estupidez, ¿no? No solo es violar el derecho a la información, ¿no? Que está más que claro que las mañaneras tienen el cometido de informar al pueblo de México, y todos y todas tenemos derecho a la información. Entonces, prohibir las mañaneras sería violar derechos ciudadanos, ¿no? Entonces, para empezar. Y en segundo lugar, me parece que, bueno, si uno hace zapping radiofónico, hay una andanada en contra de López Obrador, en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, en casi todas las radiodifusoras privadas o comerciales, ¿no? Y entonces la balanza está totalmente desequilibrada. El único resquicio, lo único que puede hacer una especie de contrapeso para tirar abajo las fake news y para informar al pueblo, lo único que tenemos son las mañaneras. Y coincido, son del pueblo y para el pueblo. Entonces, es una desmedida pedirle al INE que prohíba las mañaneras, ¿no? Claro. Creo que ya el tribunal dejó clarísimo que es anticonstitucional y viola derechos prohibir las mañaneras, ¿no? Así es. Doctor Molay, déjenme también invitar al diálogo a nuestro respetado y admirado Jesús García, editor, corresponsal de La Opinión en Los Ángeles y El Diario de Nueva York, autor del libro El Chapo, Más allá de la duda razonable, y a quien decía, admiramos y respetamos aquí en Sin Censura, porque también después de la mañanera de ayer, en la que el presidente habla de una tibieza del gobierno de Estados Unidos que encabeza Joe Biden en esta situación, pues en la Casa Blanca reaccionan con firmeza, una firmeza que les tomó por ahí de 4 días. También hay que hablar de Nayib Bukele, que se abstiene en el voto en la OEA, o su gobierno, el de El Salvador.
Y bueno, pues también que nos dé su punto de vista desde el otro lado del charco, allá en el país de las hamburguesas. Mi querido Jesús García, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me puse en silencio justamente para evitar entrar antes con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues muchos saludos a todos los que están acá. Pues sí, aquí el país de las hamburguesas y de las pizzas y hay mucha comida muy... Bueno, debo decir que hay un reporte reciente que la comida que está dominando es la mexicana, principalmente entre las nuevas generaciones, los millennials y la generación Z están poniendo la comida mexicana en el top, en prácticamente todo el país. Entonces, ya es como más allá de las hamburguesas, en el país de la comida mexicana. Yo creo que es el país en donde más comida mexicana hay después de México. Ándale, mira, ya ven cómo nos ilustra este enlace con el querido Jesús. Oye, Jesús, pues se puso color de hormiga el asunto en la OEA, hasta la OEA respalda con su voto a México. Las palabras ya las escuchábamos aquí en Sin Censura de Luis Almagro. 29 votos a favor, un voto en contra el de Ecuador, una abstención, ya lo mencionaba, El Salvador de Nayib Bukele, y un Estados Unidos que endurece su postura contra la invasión ecuatoriana a la Embajada de México en Quito. ¿Cómo ves la situación? Pues bueno, es algo bastante positivo para México en definitiva, porque bueno, es un respaldo importante para los siguientes caminos que va a seguir, que es en la Corte de Justicia Internacional, que ya sabemos que va a presentar también un caso en particular. Evidentemente, estamos todavía navegando entre si México hizo correctamente en darle asilo a Glass o no. Ese es un debate que yo he tratado de mantenerlo por separado, porque hay que dimensionar los aspectos aquí, porque no podemos combinar los debates, aunque una cosa ha llevado a otra dentro del argumento que se está manejando. Entonces, regresando a esta parte, es muy importante para México el respaldo que hace Estados Unidos. Lamentablemente, después de que México evidentemente muestra una molestia a través del presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, que fue bastante dura, y a las pocas horas después, pues reacciona, pues nada más ni nada menos que el asesor de seguridad nacional, que hablando de varios aspectos de seguridad nacional que está enfrentando Estados Unidos en este momento, justamente ahorita hay una reunión importante sobre alianzas en Asia, porque hay un problemas serios ahí que están tratando de abordar y acotar, pues bueno, integra pues esta problemática que tiene que ver con México, rechazando de una manera contundente lo que realizó el Ecuador. O sea, cualquiera que esté defendiendo la acción de Ecuador en la Embajada de México está completamente perdido en cuanto a las normas y reglas a nivel internacional. Hay que establecer que a nivel internacional, al no haber un gobierno como supremo, como existe en un país, pues es considerado un ambiente anárquico, pero que tiene estructura de cierto modo, que son a través de ciertas instituciones acordadas por la mayoría de los países. Entonces, estas estructuras pues ayudan de algún modo a dirimir estas diferencias que existen. Y bueno, está la Convención de Viena, que es como lo más importante que se tiene a nivel internacional sobre reglas básicas que se tienen que seguir para las buenas relaciones. Y una de las más importantes es justamente este respeto que debe existir hacia la diplomacia, hacia los enviados diplomáticos, porque tú estás recibiendo estos diplomáticos porque tienes una relación abierta y tienes que seguir esos reglamentos. Eso es parte del proceso, digamos, básico, ¿no? Ningún país, por ejemplo, estamos viendo... Pongan el ejemplo más extremo. Estados Unidos tiene diferencias con Rusia, o sea, Rusia tiene embajada en Estados Unidos y Estados Unidos por ningún motivo va a intervenir en la embajada rusa. Cuba tiene también representación, Estados Unidos tiene representación en Cuba. Es decir, son casos, digamos, extremos. Entonces, lo que hace el gobierno de Noboa en Ecuador es realmente inaudito. Yo lo establecí desde un principio de una ignorancia brutal, yo lo considero, porque es increíble que sus asesores no lo hicieran ver justamente lo que pues en algún momento estaba a punto de hacer y terminaron haciendo, ¿no? Que es realmente absurdo. Ese es el nivel del absurdo en cuanto a las relaciones internacionales. Ahora, muchas personas se preguntan si esto puede llegar a un
un buen puerto, es decir, que Ecuador y que México puedan negociar. Aquí lo que establece es que finalmente Ecuador obtuvo lo que quería, o sea, tiene ya bajo custodia a Glass. Sin embargo, bueno, México va a la Corte Internacional para buscar algún tipo de sanción a Ecuador también. Vamos a ver exactamente qué es lo que pide México. Evidentemente pedirá que se cubran también gastos, etcétera, que sería parte, digamos, lo que tendría que decidir. Son procesos largos, también hay que tomar en consideración, o sea, no pueden tomar una decisión inmediata. Y evidentemente se va a poner sobre la mesa el hecho de que México debió o no otorgar justamente asilo político a el ex vicepresidente de Ecuador. Pero ese sería, digamos, como una decisión aparte, es decir, lo que hizo Noboa fue saltarse varios pasos dentro del proceso del jurídico internacional, ¿no? Si estaba en contra de que se le otorgara asilo a Glass, debió haber ido a la Corte Internacional de Justicia para reclamarle a México haberle dado asilo político a un personaje bajo ciertas circunstancias y no invadir la embajada mexicana. Ahora tiene que hacer dos defensas, o sea, por un lado, defender su acción agresiva hacia México con este asalto a la embajada y, por supuesto, a golpear a los representantes diplomáticos, y por otro lado, tratar de justificar su razón de por qué tener y detener de esa forma a Glass. Entonces, un proceso que se le complica muchísimo más a Ecuador. Evidentemente va a ser muy difícil para ellos, digamos, argumentar, pero tampoco los veo muy preparados, porque ya vimos, por ejemplo, lo que pasó en la sesión de la OEA ayer, ¿no? Que, bueno, establecieron como, ¿por qué no cambiamos las reglas internacionales de asilo? Porque tenemos nuevos retos y así podemos, de algún modo, justificar lo que estamos haciendo. O sea, si tú ese va a ser tu argumento, estás bastante perdido en cuanto, digamos, al orden que se tiene en este momento, porque, repito, al no existir un gobierno como tal a nivel internacional, pues hay normas, ¿no? Que son normas de conducta de los países, y hay reglas que son básicas en cuanto a la relación. Déjame también, esto es de lujo, mesa de lujo. Déjame saludar también al maestro Paco Cruz, autor de una larga lista de libros, los dos más recientes, García Luna, El Señor de la Muerte, Las Damas del Poder, más de 47 años en el periodismo y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, que se suma al historiador Molay Maza, al doctor Eduardo Sabugal. Usted ya veía y escuchaba a Jesús García desde Estados Unidos, editor del periódico La Opinión en Los Ángeles. Querido Paco, pues por más que digan, la mañanera tiene un impacto. Y si no, ¿qué fue lo que pasó en la Casa Blanca? Endurecieron su postura luego de que el presidente los tildara de tibios en la mañanera. Y por cierto, una entrevista que publica Univisión y Televisa con Joe Biden, y se ve que Joe Biden sí respeta a López Obrador, sí hablan en ese mismo nivel de respeto. Mi querido Paco, te saludamos con mucho gusto. Escuchamos tus comentarios y tus opiniones. Vicente, un saludo a los cuatro, un abrazo. Qué bueno que coincidimos. Mira, yo voy, pues ya está muy analizado que el gobierno de Daniel Noboa no va a poder justificar lo que es injustificable. También es muy claro que hay una toma por asalto de un gobierno troglodita y pandillero. Eso es, va. Y también hay que retomar un comunicado del presidente o de la presidencia de Ecuador, en el que señala que no solo participó la policía, sino que participaron militares, la fuerza militar, y eso quiere decir que fue una agresión militar a la embajada de México en Quito, allá en Ecuador. Así, pero bueno, puesto esto, lo decía bien Jesús, ¿van a poder arreglarse? No, no hay ningún arreglo. No hay un arreglo, hay una toma por asalto en la que el gobierno de Ecuador reconoce que participan militares, así que eso no tiene ningún arreglo. Van a la Corte de Justicia Internacional, van a la OEA, que mira, el mayor pandillero, el mayor golpista de América Latina, Luis Almagro, condena también esa toma, y claro que la va a condenar todo el mundo. El caso de Nayib Bukele es otra cosa, se abstiene, y lo decía Jesús porque lo leí en uno de sus hilos.
parece que perdió el amor por López Obrador, pero mira, sí es cierto, pero hay una cuestión que El Salvador sí es un país que puede tener los mismos problemas que tiene Ecuador y es un país al que le pueden tomar por asalto cualquier embajada. Así que allí Nayib Bukele va a tener que moderarse un poco. ¿Por qué? Porque es un país igual de pobre que muchos y es un país expuesto a golpes de Estado, expuesto a todo y es un país muy débil, va. Entonces ahí le va a tener que... Pero dicho esto, mira, me parece, ayer tengo un par de amigos en Ecuador y me mandaron algunas cosas que tengo que confirmar todavía, pero que la Fiscalía General de Ecuador podría abrir la puerta para darle un eventual viso de solución a esta toma por asalto. Galo Chiriboga, que es el fiscal general, dio a entender que México podría presentar una demanda de captura y con la solicitud de extradición contra las ministras del Interior, la mexicana ecuatoriana, hay que decirlo, Mariana Rosa Isela Palacios Núñez, Rosa Irene Palacios Núñez, la ministra del Interior, que es la que encabeza y es eje de la toma de la Embajada Mexicana en Quito, y María Gabriela Sommerfeld Rosero, la canciller entonces de la Fiscalía, dice que puede presentar a México una solicitud de captura y acusarlas de secuestro, que eso es lo que hacen, al margen de que tengan razón, puede México acusarlas por secuestro y pedir la extradición, sí, la extradición a México para juzgarlas con las leyes mexicanas, porque finalmente hay un delito que se comete en territorio mexicano, que es la legación en Quito. Entonces, esa puede ser un viso de solución, no digo que va a ser, pero por lo menos desde la Fiscalía General de Ecuador se abre algo para decir, pues mira, tenemos un chivo expiatorio, son dos ministras, Mónica Palacios Núñez, la mexicana ecuatoriana, que recién había además recibido su nacionalidad ecuatoriana, y la canciller, que no sabe nada. Entonces eso puede ser un chivo expiatorio y puede abrir las puertas, además de que sigan el pleito, pero es por lo menos una parte de esto que yo digo, mira, no importa lo que digan, pues fue un acto de barbarie, yo digo fue un acto troglodita y de pandillerismo puro de un junior que ni siquiera conoce a los ecuatorianos, claro, pero que su papá es capaz de comprarle la presidencia, y hay que ver que viene deriva la presidencia después de un asesinato. Así que en este contexto digo, pues van a tener que buscar Ecuador finalmente con tanta presión, porque también va a haber repercusiones a nivel interno por el rompimiento de relaciones. Así que en ese contexto pueden buscar o abrir la puerta a través de dos chivos expiatorios que son muy apetitosos. Sería México, una mexicana traidora, más sea o no, si uno ve las respuestas de la gente, pues es una mexicana traidora, en realidad es una ecuatoriana que actuó seguramente bajo las órdenes del presidente de la República ecuatoriana y la canciller, y eso sería muy apetitoso. Entonces, yo digo lo otro, pues ¿cómo van a poder justificarlo? Hay que ver a la prensa independiente en Ecuador también, está enojada, y lo toma como una agresión militar a México. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los analistas que yo sigo ya, Augusto Sandazo, él dijo, si México estuviera o tuviera frontera con Ecuador, estaríamos en guerra porque hubo una intervención militar en la Embajada de México en Quito. Así que creo que va a ser un problema para largo y que tiene todos los matices y los ángulos que le podamos encontrar, la Casa Blanca, la OEA, con el mayor golpista, digo yo, Luis Almagro allí, claro, el presidente de Argentina, Javier Milei, también condenando. Entonces, es un proceso que va para largo, pero que tiene algunos visos de salida. ¿A través de quién? Pues dos chivos expiatorios. Ni la canciller, Sommerfeld, ni la ministra del Interior actuaron por cuenta propia. Claramente tienen que haber recibido órdenes del presidente de la República, así que puede ser una salida, pero bueno, hay que esperar todavía un buen rato por estos dos casos, que yo digo, ahí no hay ni qué apelar. Mira, pues hay una invasión, una toma por asalto en la que participa la milicia ecuatoriana, hay un secuestro a la embajada, adentro de la embajada mexicana, y
más allá de que pudiera México o debiera haberlo asilado o no, ya estaba asilado, ya estaba ahí adentro y no hay ninguna justificación o nada que pueda justificar la toma por asalto de la embajada mexicana en Quito. De chivos expiatorios a políticos y políticas que actúan como chivos en cristalería, si me permiten la expresión, retomo lo que publica también Jesús García en redes sociales. Los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, los expresidentes mexicanos, se suman a líderes que a través de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA por sus siglas, rechaza el asilo político otorgado por México al ex vicepresidente Jorge Glass y bueno, pues de esta manera estarían también respaldando las acciones que en su momento también ha defendido el presidente Noboa. Querido Molay, pues no sorprende que Felipe Calderón y Vicente Fox actúen como traidores a la patria. Pues es que siempre lo han sido, ¿no? Gobernaron como traidores a la patria. Forman parte de partidos políticos, ¿no? En su caso el PAN, un partido que traiciona sus propios principios, hablando de la línea social cristiana que funda el PAN, no de la línea fascista, sino de la línea social cristiana, pues ellos son abiertos traidores a esa línea, son abiertos traidores a la Constitución Nacional, que siempre, la derecha siempre ha repudiado las constituciones liberales y progresistas de nuestro país, desde la Constitución de 1821 hasta la fecha, ¿no? Y como gobernaron como matones, gobernaron como ladrones, gobernaron siempre al servicio de las oligarquías financieras, siempre al servicio del capital, siempre en contra de la soberanía nacional, siempre en contra del pueblo trabajador, siempre en contra de los pueblos originarios, y no nada más de México, o sea, siempre en contra de los intereses de la patria grande, que es América Latina, ¿no? Siempre subordinados a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Y en el caso concreto, a quienes los están protegiendo, porque Vicente Fox, pues es un deschavetado, ¿no? No tiene, de hecho es un narcotraficante legalizado, ¿no? Con todo esto que hace con la marihuana. Ellos que tanto odian al narco, que tanto adoran la política militarista norteamericana de la guerra contra el narco, pues el Vicente Fox es un narcotraficante. ¿Por qué? Trafica con marihuana y la marihuana es un narcótico, es un narcotraficante. Pero es un deschavetado también, ¿no? Y Felipe Calderón, pues es un criminal confeso, ¿no? No nada más es un ladrón y es un beneficiario de las puertas giratorias, subordinado a las empresas de la energía españolas, ¿no? Sino que además es un asesino, o sea, es el que abrió la caja de Pandora de la guerra contra el narco, es el que liberó al diablo, ¿no? Hay un documental estremecedor que se llama La libertad del diablo, que habla del México que empezó con Felipe Calderón y pues está en España escondiéndose para no pagar sus culpas en territorio nacional. Pero hablando de IDEA y los firmantes de IDEA, pues como dice el presidente López Obrador, fuera máscaras, ¿no? Porque estamos frente, ahorita que dice el maestro Paco Cruz, es un acto de barbarie, la ocupación violenta de la Embajada de México en Ecuador, es un acto de barbarie en toda la letra, ¿no? Y lo explica muy bien en la Unión Europea, en su discurso frente a la Unión Europea, el expresidente Correa, donde llama a la Unión Europea a sancionar esta acción de barbarie, porque dice el presidente Correa, no es un acto fascista, es ya lo que le sigue, es un acto de barbarie, porque ni siquiera los fascistas se atrevieron a entrar en las embajadas de los países que tenían allí en su territorio, ni los fascistas latinoamericanos ni los fascistas europeos. Y este ingreso violento a la Embajada de México echa por los aires los derechos humanos, las convenciones de Viena y otras convenciones, la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Todo el andamiaje institucional o el andamiaje multilateral que está tan dañado, que está tan lastimado, pues ya vuela por los aires si se permite, si no se sanciona, si no se señala, si no se critica contundentemente este acto de barbarie, ¿no? Porque justamente
los que han cometido el acto de barbarie apelan a que ellos tenían el derecho de cometer el acto de barbarie. Y eso es el derecho del poder. Y el derecho del poder ya subvierte todas las relaciones y toda la existencia del Estado y de la ley, ¿no? Todo el Estado de Derecho, ¿no? Todo un orden que está basado en reglas, que les encanta a los gringos ese discurso, pues revienta por los aires, porque si el que tiene el poder y el que tiene el dinero puede hacer lo que quiera, puede violar los derechos de quien quiera, cuando quiera y en donde quiera, pues ya no hay ley, ya no hay derecho y se impone la ley de la selva, se impone la barbarie. Y entonces, quienes firman esa carta, fíjense, quien se abstuvo en la OEA, ¿no? Que es el representante de un gobierno fascista. Quienes firman esa carta de idea, todos los que la firman, porque ahí tenemos dos impresentables mexicanos, pero está Aznar y están otros impresentables de todo el mundo, ¿no? La derecha global está ahí, ¿no? O los líderes de la derecha global. Y, bueno, la derecha que habla en español, hispanohablante, ¿no? Y los reductos, ¿no? Los estertores de la derecha mexicana, ¿no? Que todavía tienen la ignorancia, como dicen, la ignorancia es atrevida, ¿no? Sí. Y gente como Lili Telles, y gente como Marco Cortés, y gente de esa calaña, que se forman en esa fila ya de los postfascistas, ¿no? Les digamos, fascistas ultras ya, son los clérigos de la ilustración obscura, que quieren echar todos los avances de la humanidad de los últimos 3 siglos, los quieren echar por la borda de un zarpazo, ¿no? Van más allá que lo que la derecha había ido, pero andan de traje y de corbata, eso sí, ¿no? Y ahí se forman y entonces se evidencian. Y esos señores que están firmando esa carta están a favor de la barbarie y en contra de los derechos humanos y en contra del derecho internacional y en contra, obviamente, en contra de la soberanía nacional mexicana. Son traidores a la patria, pero también son traidores a los principios fundamentales de la civilización humana. Y son gente muy peligrosa. Eduardo Sabugal, dice la canciller de Ecuador, Gaby Sommerfeld, que no está en la mesa de discusiones, cito, no está en la mesa de discusiones en estos momentos el pedir disculpas a México, lo que complicaría ese diálogo del que hablan Canadá, Estados Unidos y la OEA, que debe de retomarse, dicen, entre México y Ecuador. Sí, bueno, estos, retomando lo de idea, deberían de llamarse ni idea, ¿no? Porque no tienen ni idea de la geopolítica en América Latina y de la larga tradición mexicana que tiene respecto al asilo como institución, ¿no? La trascendencia que tiene el asilo en la tradición diplomática, no solo en México, sino en América Latina. No me extraña que Fecal y Fox digan lo que digan, porque ignoran la historia de las relaciones exteriores de México. Desde Lázaro Cárdenas, ¿no? Recibiendo a exiliados republicanos durante la Guerra Civil Española, pasando por todo ese periodo oscuro de América Latina, con dictaduras, con guerras sucias en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en Perú, y que México abrió las puertas en los años 70, sobre todo, a muchos refugiados, a perseguidos políticos, y la tradición mexicana es proteger, recibir, darle asilo al perseguido, independientemente de si es culpable o no, de si tiene un juicio en contra o no, una investigación en curso o no. La tradición mexicana diplomática es de darle refugio al perseguido. Y eso no está a discusión. Yo creo que no hay que separar de si se debió o no darle asilo a Glass y si se condena la ocupación, ¿no? La incursión violenta a nuestra embajada. Son parte de lo mismo. Yo creo que no hay que matizar, porque si metemos esta idea de que, bueno, se puede discutir si se debió o no darle asilo a Glass, entonces les estamos dando gusto a la derecha. Porque independientemente de si es culpable o no de corrupción, Glass, que se aventó 5 años en la cárcel, creo, no hay que olvidarnos que fue por el asunto de Odebrecht, y se lo hicieron a Lula también. O sea, la estrategia sigue siendo la misma. Tú
inicias un proceso contra alguien, lo acusas de corrupción y le quitas la cabeza a un movimiento progresista o de izquierda importante en X o Y país. Entonces, yo no sé si Glass era culpable o no, pero a mí me suena a una maniobra de ajusticiamiento político de la extrema derecha internacional. Entonces, la obligación de México era darle asilo. Eso no está a discusión. Si se hubiera puesto tibio el gobierno mexicano con Evo Morales, ahorita estaría muerto Evo Morales, ¿no? Si Pedro Castillo hubiera podido llegar a la embajada mexicana, no estaría preso, ¿no? No hubieran descabezado ese movimiento popular en el Perú. Entonces, yo creo que no está discusión si se le debió o no dar asilo a Glass. Claro que la tradición mexicana marca que sí se le debió haber dado ese refugio. Por eso Fox y Calderón ignoran, y ya no digamos Lili Telles y cosas peores, ignoran la tradición mexicana, la historia de las relaciones exteriores mexicanas y la historia de la diplomacia en México. Yo lo que creo que la única salida es la dimisión de Daniel Noboa. La única forma en la que se va a arreglar esto es que se inicie un proceso. Afortunadamente ya no es mayoría, tengo entendido, ¿no? Se le salió el tiro por la culata, ya no tiene mayoría en el Congreso, y yo creo que los y las ecuatorianas tendrán que iniciar un movimiento de resistencia y de quitar lo antes posible del poder a este junior, como se ha referido el maestro Paco Cruz a él, porque no solo está echando a perder, digamos, las relaciones exteriores de Ecuador con el resto del mundo, sino que pone en riesgo a la ciudadanía, ¿no? Sin ir muy lejos, algo inmediato que lo mencionó Andrés Manuel hoy en la mañanera, es los vuelos, ¿no? Entre Ecuador y México, que quedaron suspendidos por orden de quién sabe quién, y que después tuvieron que rectificar y cortar cabezas por ahí, ¿no? Lo digo metafóricamente, para poder restablecer los vuelos de civiles, ¿no? Entre México y Ecuador. Entonces, creo que la única solución va a venir dentro del propio Ecuador. Claro. Jesús García, regreso contigo, diciendo que se va Noboa, pero de vacaciones, a Miami. En Estados Unidos, ¿cómo cae, si acaso, la entrevista que concede Joe Biden a Televisa, a Univisión? Porque, o cómo debe de entenderse esta declaración de Joe Biden. Él ha sido franco en relación a López Obrador. Jamás me ha engañado. Sabe lo que quiere y cumple con su palabra. ¿Qué más puedo pedir? A la pregunta de ¿tiene usted una buena relación con López Obrador? El presidente que ha hablado de autoridad, que para tener autoridad política se necesita tener autoridad moral, y pareciera que como no se veía en la historia moderna de México, por primera vez un presidente mexicano habla desde esa dignidad. ¿Qué reflexión nos compartes? ¿Qué opinas? ¿Qué comentas sobre esto que pongo sobre la mesa, querido Jesús? Sí, antes de abordar eso, Vicente, que lo abordaré y voy a tratar de ser breve, me gustaría acotar un par de aspectos, algo que mencionó Paco Cruz, que es muy interesante, la información que recibe desde Ecuador sobre este posible paso de México de acusar a esta par de funcionarias. Pero ahí va a haber una complicación importante, porque al no haber una relación diplomática con México, no puede hacer una solicitud formal de extradición. O sea, judicialmente hay un problema ahí que se tendría que enfrentar adicional a ese proceso. Entonces ahí es como parte de las reglas internacionales, ¿no? Digamos, ahí tendremos ese problema. Luego, de lo que señala Eduardo Sabugal, es interesante porque, bueno, entiendo esta postura de decir, sí es parte de lo mismo de que México dio asilo y etcétera. O sea, no es un debate, yo no estoy diciendo si es correcto o no es correcto, porque tenemos que asumir esto. Cuando se hace esta decisión, yo puedo políticamente y personalmente estar de acuerdo con esa decisión de México de darle asilo a Glass. Está bien. A Glass, perdón. Puedo estar de acuerdo con eso, no, pero dentro del marco jurídico internacional
sí se puede presentar ese argumento de si es correcto o no darle el proceso de asilo. O sea, sí entra dentro del marco institucional a nivel internacional, y es justamente lo que va a ocurrir. Por eso son dos vías. Y cuando yo decía separar en esta parte, era importante hacerlo. ¿Por qué? Porque por un lado, México lo que tiene estaba buscando el respaldo internacional justamente para condenar de manera efectiva lo que estaba haciendo, lo que se hizo en la Embajada de México por parte del gobierno de Ecuador. Con eso ya encima, evidentemente es un respaldo importante para los siguientes procesos en la Corte de Justicia, ¿no?, internacional. Entonces ahí vamos a ver un nuevo proceso, pero por eso son dos vías distintas. O sea, no porque si estamos o no de acuerdo en que le haya dado, porque como bien explica, pues bueno, hay una tradición en México sobre el proceso de asilo, que bueno, no nos vamos a contar toda la historia aquí, que también lo ha comentado Moulay Maza, ¿no? De algún modo es parte, digamos, de la tradición diplomática mexicana, pero ya en el marco internacional sí debe haber una separación y es parte del tema. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, quiso llevar ese asunto y combinarlo para justificar el ataque a la embajada, ¿no?, transmitiendo el video donde Andrés Manuel López Obrador hablaba sobre por qué había sido asesinado Villavicencio. Y entonces lo que hace el enviado diplomático del Ecuador en la OEA es decir, pues bueno, intervino en la política del Ecuador, etcétera, etcétera. O sea, es parte de una estrategia de combinar temas que tienen que ver, pero que dentro de la estrategia, digamos, institucional particular, no tienen mucha importancia realmente en ese momento. Por eso es importante ver que el resultado de la OEA es como muy claro, es decir, lo que se está condenando es la acción de Ecuador contra la Embajada de México en Quito. Punto. Está condenado perfectamente. Ahora vamos a los siguientes pasos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Y eso va a ser muy interesante, va a ser parte del debate. No digo que no va a ocurrir como parte de decir si es correcto o no lo del asilo, ¿no? Que me parece que es como para clarificar como los procesos internacionales que son como distintos. Luego, en el caso de Joe Biden, fíjate que en Estados Unidos la entrevista le ha ido bastante bien, muy interesante. Me pareció muy bueno el trabajo que hizo Enrique Acevedo sobre esta entrevista que le hizo a Joe Biden. Yo Enrique Acevedo lo respeto mucho como periodista, le ha hecho muy buen trabajo en Estados Unidos y tiene un gran historial como periodista. Y bueno, tuvo muchas críticas cuando hizo la entrevista a Donald Trump, que fueron otras circunstancias, porque fue una entrevista que no hubo una contrarréplica importante ni le cuestionó ciertos aspectos, pero bueno, él mismo enfrentó esas críticas y respondió al respecto. Pero esta entrevista que le hizo a Joe Biden fue interesante porque abordó varios aspectos. Y en Estados Unidos, lamentablemente, no se destaca mucho lo que dijo sobre Andrés Manuel, digamos, en medios estadounidenses. Yo lo destaqué porque me parece que es muy importante entender por qué la relación entre el presidente mexicano y el presidente de Estados Unidos es tan cercana, y la forma en que él se define a él es importantísima, decirlo, como un hombre realmente honesto y directo. Es decir, es una persona que sabe lo que quiere y además cumple lo que promete, y eso es una parte muy, muy importante. Y hay que recordar que incluso Donald Trump reconoció eso de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hay que establecer, digamos, ese respeto que sí tiene la figura de Andrés Manuel López Obrador, que yo no había visto con ningún otro presidente a ese nivel. O sea, sí hay un respeto diplomático, parte del protocolo, etcétera, pero no esa expresión de esta forma, yo no lo había visto, y a mí me parece que sí es importante remarcarlo y destacarlo. Ahora, ¿qué es lo importante que se destaca de la entrevista? Bueno, los temas de inmigración. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando algo porque Joe Biden está a punto de presentar, por ejemplo, están trabajando una orden ejecutiva para tomar acciones específicas en la frontera para reducir todavía más el cruce de migrantes. Esta sería una ley que incluso utilizó Donald Trump y puede generarle un problema también a Joe Biden, porque es parte de la ley de nacionalidad e inmigración en los Estados Unidos, que le da ciertos poderes ejecutivos al presidente para, bajo ciertas circunstancias, controlar el flujo de la inmigración, incluso lo que se llama cerrar la frontera. Entonces, están analizando eso y podría haber una decisión pronto, y evidentemente eso no le conviene mucho en el proceso electoral en el que se encuentra inmerso, pero lo dijo y es un tema súper importante, ha estado circulando muchísimo. Y por otro lado, pues queda mucho más clara, yo creo que, no sé si lo han abordado antes, me metí ya un poco tarde y no me pude conectar, si hablaron un poco de lo que está ocurriendo también en Israel y cómo a Estados Unidos cada vez le cuesta más trabajo
dar ese respaldo a Netanyahu, y que ahora el presidente Biden incluso señala lo que está haciendo, pues es incorrecto, pero no sabe ahora Estados Unidos cómo salirse de este problema en cuanto al discurso y la posición oficial, porque no puede, y eso también lo he recalcado en otras entrevistas, si alguien está esperando en algún momento que Estados Unidos deje de apoyar a Israel, está totalmente equivocado, puede esperarse sentado o irse a dormir, porque eso no va a ocurrir nunca. Israel es su socio estratégico en Medio Oriente y es su principal socio en esa región, no solamente por asuntos económicos, sino de seguridad nacional. Parte de la gran estrategia que tiene Estados Unidos en seguridad nacional es una estrategia militar mundial, y Israel es un país esencial en esa estrategia. Entonces, lo que le está complicando es justamente en este diálogo de defensa de derechos humanos y permitir lo que el gobierno de Netanyahu está haciendo. Entonces, es muy interesante, y eso es, digamos, lo que se ha destacado mucho más de esta entrevista. A mí me lamenta mucho porque en Estados Unidos la prensa, lamentablemente, no aborda, por ejemplo, no destaca este tipo de relaciones y este tipo de interacción que tiene el gobierno de México con Estados Unidos, y solamente destaca las cosas negativas de México. Y eso tiene que ver mucho con las corresponsalías en México. Es decir, todos estos medios, grandes medios que tienen corresponsales en México, tienen ese objetivo básicamente de destacar solo lo negativo, no hablar mucho del tipo de la relación, de cómo se da la relación diplomática. Siempre traen a los mismos expertos que todo hablan de México está mal, de México hace todo mal, etcétera, etcétera. Y lo vemos en el tipo de la narrativa que crean, el tipo de calidad de periodismo que hacen los corresponsales para, por ejemplo, algunos medios, y lo vimos, por ejemplo, con algunos reportes del New York Times, no es la misma calidad de periodismo que ellos desarrollan, por ejemplo, sobre temas particulares en Estados Unidos. Entonces, ahí a mí eso me llama mucho la atención, porque estamos viendo ahí que se generan narrativas que no corresponden muchas veces a lo que realmente está pasando, y sí empata con la narrativa, por ejemplo, de la oposición, ¿no? En ciertos aspectos. Entonces eso es lamentable, pero pues eso es lo que tenemos. Por eso a veces también yo destaco ciertas cosas porque sé que no lo van a destacar. Por ejemplo, recién salió un reporte, eso a mí me impresiona mucho como incluso los medios mexicanos no lo destacan. Salió un reporte reciente de qué está haciendo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el tráfico de armas. Que bueno, mañana va a haber otra sorpresa, pero hoy sacó este reporte esta semana, un reporte extraordinario donde señala cómo está trabajando. El país que ha empujado más este tema es México, y es un gran logro del presidente López Obrador que lo haya puesto sobre la mesa, que haya convencido al gobierno de la administración Biden para que pudiera poner esta temática y ponerlo incluso en una ley que generara un nuevo marco de trabajo para justamente trabajar contra el tráfico de armas. O sea, México ha puesto este tema y es un gran triunfo, pero cuando este reporte sale donde se señala que el 97% de las personas que hacen el tráfico de armas son estadounidenses, ¡pum! Yo no veo ni una sola nota, nada destacado en televisión, nada destacado en radio, nada destacado en periódicos. Y otro caso, hizo un acuerdo México con Estados Unidos para ver cómo van a trabajar en conjunto para inversiones e impulsar los semiconductores, los chips, ¿no? Que se utilizan no solamente para computadoras, sino para cualquier tipo de electrodoméstico, es decir, televisores, refrigeradores, lavadoras, etcétera, etcétera, que es un mercado súper importante, muy caro y requiere una inversión muy fuerte, y que México logró un acuerdo con Estados Unidos para esto. ¿Dónde lo vi en primera plana en México? En ningún lado. ¿Dónde lo vi en México en medios destacados de televisión? En ningún lado. En radio, nada. Es impresionante. A mí me impresiona mucho cómo desde la prensa, desde ambos lados, no destacan estos aspectos que son tan importantes, porque viene en esta política de decir, solo hay que decir lo negativo, porque lo negativo es lo que realmente importa. Pues sí, pero lo positivo, esto tú puedes escudriñar y ver exactamente cómo impacta a tu población el hecho que se logre un acuerdo y que hay aspectos a que los países puedan seguir avanzando, porque no solo eso, siguen avanzando y aumentan su interdependencia, lo cual es algo que en México no se habla mucho sobre esto, de por qué México y Estados Unidos nunca van a ser realmente enemigos, que nos permite de algún modo ir hacia un camino paralelo de algún modo, pero hacia una dirección similar, pues. Entonces es muy interesante la forma en que se aborda.
qué interesante también ver la diferencia entre una respuesta a lo que ocurre en Ecuador del Departamento de Estado y la respuesta desde la Casa Blanca. Dice el presidente que tal vez no habían visto el video. En fin, hay muchos detallitos que van quedando ahí para el diálogo sin censura de lo que aportan todos ustedes, querido Paco. Mira, Vicente, yo retomo dos cosas. Primero, la narrativa de la prensa. Jesús tiene razón, dice, ¿por qué en Estados Unidos trabajan de una forma? Por ejemplo, Tim Golden, que es un periodista muy reconocido, y en México lo hacen de otra forma. Bueno, hay dos razones. La primera, porque la derecha mexicana y el PRI fueron muy exitosos y han sido muy exitosos en seducir a los periodistas viejos y a los nuevos que llegan. Es decir, tienen una especie de cabilderos para ofertar a los intelectuales que han dominado siempre este país, y eso incluye a los hacedores de opinión. No les cuesta trabajo porque son reconocidos, más allá de que nosotros no lo reconozcamos, que tengamos personajes infumables como los Krause, Castañeda, Aguilar Camín, Loret de Mola, que publicó por mucho tiempo cuando el Washington Post tenía su edición en español, lo hizo. La derecha fue muy exitosa en ponerle a esos intelectuales, y la izquierda o los gobiernos de López Obrador, para ponerlo en claro, no ha logrado todavía colocar a intelectuales que sean reconocidos, digo, independientemente o más allá del prestigio que tengan o no. Yo, por ejemplo, podemos decir a la derecha mexicana, los intelectuales como Krause, Aguilar Camín, Castañeda, nunca van a ser un Octavio Paz y nunca van a tener ese prestigio, pero no hay una contraparte de Morena, por ejemplo, de la izquierda moderada. No hay una contraparte, aunque hay algunos intelectuales bastante destacados, pero no hay. Y por otro lado, tampoco hay interés en venderse a Estados Unidos, no venderse como tal, sino vender una narrativa. Así que, y los corresponsales, pues siguen haciendo, allá reconocen a Krause, allá reconocen a fulano y tal, pues entrevistan a los mismos y siempre son los mismos, aunque nosotros ya estemos hasta la coronilla. Entonces, hace falta eso y hay que reconocerlo. Yo siempre lo digo, el PRI y el PAN han sido exitosos en seducir a la prensa extranjera en México y en seducir a la prensa de Estados Unidos allá en Estados Unidos. Tienen cabilderos permanentes. Así que ese es un trabajo que queda todavía pendiente, es un trabajo que además en el que hay que interesar a quién, a los periodistas hay que hacerles ver, pero como no tienen ojos porque solo los sedujo la derecha, pues ellos son muy padre. ¿Por qué? Porque con 2 o 3 cosas que venda sobre México ya se acabó, aunque estén mal trabajadas, aunque no estén investigadas. Entonces ese es un trabajo que queda pendiente. Lo otro sobre López Obrador y Biden, pues es lo mismo. Hay un proceso en el que la gran mayoría de la prensa, y ese es otro aspecto, está con la prensa mexicana vieja, los llamados medios masivos de comunicación. Es un odio acendrado a López Obrador, más allá de que esté haciendo muy buen trabajo. Yo digo, mira, desde que yo recuerdo, yo empecé a trabajar, mi primer salario ya cobrado, que está registrado en el Seguro Social en 1979, no hay cómo meterle o cómo decir a la prensa, mira, es la primera vez que no hay crisis en este país desde 1946. Es la primera vez que se están revirtiendo algunas cosas. ¿Cómo le haces entender a un reportero que es muy importante que verdaderamente el peso se haya fortalecido de la forma que está fortalecido, cuando hay una narrativa o una contranarrativa de que el peso fuerte afecta a los migrantes que viven mexicanos que viven en Estados Unidos, a los mexicanos porque tenemos cosas a más cara? Sí, hay una contranarrativa que no hemos logrado vencer, que no es tan fácil vencer, así que eso es complicadísimo. Y tenemos a un presidente que está trabajando, que dice, ya lo dice Jesús, le cae muy bien a Biden, se ha mostrado, le cayó muy bien a Trump. Es un presidente en el que confían cuando un presidente de Estados Unidos
confiaban en Peña, no, confiaban en Calderón, no, en Fox no, y vamos más atrás, trabajaban para la CIA, no confiaban en ellos, el que traiciona una vez va a traicionar siempre. Es decir, nunca había habido un presidente de esta naturaleza. Hay que reconocerle a López Obrador algunas cosas, muchísimas quizá. Yo siempre digo, lo primero que yo reconozco es que no caímos por primera vez desde que yo cobro en 79 en crisis sexenales y a veces hasta 2 o 3 por sexenio. No tenemos esa documentación real de funcionarios. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho el caso de Emilio Martínez Manatú, que fue secretario de Salud con López Portillo, secretario de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, y que estaba documentado que se había robado $1,000 millones. $1,000 millones, y que todos aquellos funcionarios se enriquecieron con todos los préstamos que hizo México cuando empezamos a caer en esas sumas estratosféricas. Entonces, es un trabajo que queda pendiente, Vicente, y que corresponde no a la prensa, porque nosotros aceptamos y trabajamos como queremos, pero corresponde en este caso a Morena, tratar de demostrar lo que está haciendo, y no solo el trabajo aquí en México, hacer el trabajo de cabildeo allá en Estados Unidos en los grandes periódicos. Hay que ver cómo recibieron a Xochitl Gálvez, como si fuera una heroína, y a partir de ahí nacen los casos horrendos de la DEA, ¿no? Que nunca nadie trabajó, y Jesús lo explicó muy bien cuando nacieron los casos de ProPublica, de Deutsche Welle, de Inside Crime. Entonces es un trabajo pendiente que tiene la 4T allá en Estados Unidos, y luego hacerles ver este punto de vista cuando dicen no queremos ser comunistas de izquierda. A ver, pues si no somos ni comunistas ni somos de izquierda, podemos ser una izquierda moderada, pero hay que ver las políticas económicas de Andrés Manuel López Obrador, las políticas financieras. Lo que hace es redistribuir, o la forma de distribuir el dinero, pero es un trabajo que tenemos pendiente, o que tiene pendiente la 4T, trabajo de cabildeo permanente en los grandes medios del mundo, no solo de Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, que es muy importante. De pronto no le prestamos importancia, y eso es un trabajo que queda pendiente todavía, Vicente, al margen de otros. Pero ¿cómo haces o cómo le dices a la prensa de Estados Unidos que Krause, que Aguilar Camín, que todos esos que consulta han caído en este país en el desprestigio más absoluto, o en el desprestigio total? Pues solamente con trabajo. Y ese trabajo lo tienen que mostrar aquí nuevos escritores, nuevos periodistas, nuevo todo, pero es parte del cambio, o del proceso del cambio que inicia con López Obrador. Y yo digo, como van las cosas, como se ven, tiene que acentuarse en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, mostrar estas otras cosas, pero se muestran con trabajo en Estados Unidos, que es una parte que no le interesa mucho al presidente López Obrador. Él confía más en las cuestiones internas, pero es un trabajo que tiene que hacerse, y que necesariamente la próxima presidenta de la República tiene que hacer. ¿Para qué? Pues para que se vea o se perciba a este país de la forma que realmente es. Pues en esta última ronda, si les parece, reflexiones sobre el tema que quieran. Por ejemplo, ¿no? A ver, hablando de los corresponsales, a ver si no salen a gritar contra Ina Finagenova, que entrevistó a Claudia Sheinbaum, y vayan a salir otra vez con que la propagandista rusa, y no, ya ven cómo salieron con la entrevista que concedió Andrés Manuel López Obrador a algunos corresponsales mexicano-estadounidenses. A ver, tema, comentario, opinión, ¿con qué cierras, Molay Maza Ontiveros? Yo creo que el tema más grave en este momento es el tema palestino, ¿no? Allí hay crímenes contra la humanidad que se están realizando de manera permanente, de manera vil, grosera. No hay calificativo para lo que está pasando allá. Sin lugar a duda es el genocidio más tremendo de nuestra época, ¿no? Hay especialistas. El otro día estaba escuchando a Ariel Umpierres y otro compañero. Ellos dos estuvieron en Ruanda, ¿no? Trabajando en pleno genocidio, ¿no? Allí les tocó estar trabajando, uno médico, el otro estaba ahí de traductor y de gestor, y ellos decían, o sea, lo decían de primera persona, lo que está pasando en Palestina es muchas veces peor que el genocidio en Ruanda, ¿no? Y la humanidad pues ahí está echando la suerte, porque el mundo que surja de una victoria israelí, de una victoria sionista, pues va a ser un mundo pues
que va a ser imposible gestionarlo, ¿no? Es inviable, lo mismo, lo decía Ilan Pappé, ¿no? Es inviable una humanidad que tolere la existencia del Estado sionista. Es como si la humanidad del siglo XX hubiera tolerado el Estado nazi, ¿no? Y justo ahorita está circulando la noticia de que las fuerzas de defensa de Israel asesinaron a 3 hijos y 3 nietos de Ismael Haniyeh, que es jefe del buró político de Hamas, ¿no? En el bombardeo del campo de refugiados de Chateau, al noreste de Gaza. O sea, la política sionista es la política de la aniquilación, ¿no? Y mucho de lo que ha pasado ahora, ¿no? De lo que está configurándose, el mundo que se está configurando, depende mucho de echar a volar por los aires la legalidad internacional, la multilateralidad, los pocos equilibrios que pueda haber, ¿no? Al mundo le está costando mucho trabajo parir un nuevo orden multilateral, ¿no? Donde los núcleos del poder van a estar distribuidos en varias partes, en China, en Rusia, sin lugar a dudas todavía en Estados Unidos, ¿no? Ahí hay que jugar un papel como América Latina, solo podemos jugar ese papel unidos, solo podemos jugar ese papel de manera organizada, con un mercado latinoamericano, con relaciones políticas bilaterales armónicas, ¿no? Con armonía entre los pueblos y entre los gobiernos de América Latina para hacerle frente al nuevo orden mundial que está pariéndose brotando sangre y lodo por todos sus poros, como dice el clásico, y la zona de los BRICS, sí, ¿no? Son los polos que va a haber, y México creo que está en un buen momento, ¿no? Creo que nos tocó un buen momento interno, el proceso de la Cuarta Transformación, a pesar de todos los pendientes, nos tocó un buen momento, sin lugar a duda, si todo sale bien, si salimos organizados y si nos movilizamos y si no nos dejamos chamaquear por los grandes poderes económicos y la derecha, vamos a tener una presidenta que le va a dar otro jalón a este proceso para que México se coloque de manera adecuada en este nuevo escenario global, pero creo que todavía nos falta denunciar con más vigor y militar más en la defensa de los derechos humanos y en la fraternidad universal, y pues ya eso es lo que yo les dejo por acá como una reflexión al vuelo. Y pues muchas gracias, para mí ha sido un alto honor estar entre tanta figura, entre los gigantes. Muchas gracias por incluirme en esta mesa tan interesante. Mi querido Molay, al contrario, es un honor para nosotros tener tus opiniones aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cierras también invitando a la audiencia a tus redes sociales, a tus esfuerzos? Pues estamos en las redes, ahí en el TikTok, como dice mi presidente, molay.masa, y en el Facebook Molay Masa, y en el Twitter Molay Masa también. Ahí nos podemos platicar, cotorrear y echarle montón a la derecha, porque hoy cómo dominan las redes sociales esos, ¿no? Yo no puedo abrir el Twitter, bueno, ahora X, sin ver propaganda sionista, mano. O sea, de plano, así me saturan, ¿no? Y pues me pongo a responderles, no queda más. Por cierto, poniéndolo en términos de Guadalupe Loaesa, ya sé por qué me envidias por el cabello lacio, mi querido Molay, con tus chinos. Ahí está, la envidia. Si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? Decía mi abuelita. Dice mi querido Eduardo Sabugal, también el cierre, tus comentarios, tus opiniones, para ir después con Jesús García y Paco Cruz. Sí, claro, Vicente. Bueno, es que me dio mucha risa ahorita, ¿no? Lo de Guadalupe Loaesa y su estupidez, ¿no? La envidia de los chinos a los lacios, ¿no? O al revés, ya no sé ni qué quiso decir Guadalupe Loaesa. Pero bueno, coincido con Molay. Creo que el tema del genocidio que se está llevando a cabo en Palestina, en la Franja de Gaza y en otras zonas de territorios ocupados, sigue siendo como algo muy, muy hiriente, cruel, urgente de atender, porque es un genocidio que está auspiciado por las grandes potencias mundiales y que se está llevando a cabo a la vista de todos, de toda la comunidad internacional. Entonces, nos estamos quejando de la violación del derecho internacional con lo que pasó en la Embajada Mexicana en Ecuador, cuando en Palestina está habiendo una violación de los derechos humanos, pero de forma brutal, ¿no? Como nunca antes se había visto.
Entonces creo que sigue siendo un tema que hay que no dejarlo, no dejarlo pasar como si fuera una noticia ya vieja, sino que todos los días hay que estar poniendo el dedo en la llaga. Y por otro lado, que también tocó Molay, el tema de lo multipolar. Creo que es muy importante ahorita cómo la Cuarta Transformación se ha convertido en la cabeza hegemónica de una región entera, de América Latina. Y creo que por eso López Obrador ventiló una llamada telefónica que tuvo con el presidente de Brasil, ¿no? Donde justamente, bueno, ahí hay que entender que como está el proceso electoral del 2 de junio, López Obrador, en la llamada telefónica que tuvo con Lula, le dice, bueno, estaría bien que vinieras después del 2 de junio, el propio Lula se lo dice, para conocer a la nueva presidenta y encarar los problemas como región, como una comunidad de países. Y eso me parece muy, muy importante en este mundo, en efecto, multipolar. Está Rusia, está China, está el tema de la Unión Europea, desde luego esta alianza fascista, ¿no?, entre Israel y Estados Unidos de Norteamérica, pero nosotros estamos jugando un papel muy importante como cabeza de región, gracias a este gobierno que, como decía hace un momento Jesús, se hagan ganado el respeto a nivel internacional, la figura, ¿no?, la investidura de López Obrador, y creo que hay que aprovechar este momento. Creo que cuando pasen muchos años recordaremos estos momentos históricos. El tema de Evo Morales, el tema de lo de Ecuador, lo veremos a toro pasado como un tinte de orgullo de un gobierno que estuvo a la altura, ¿no?, que tuvo la visión a largo plazo y con bastante dignidad. Querido Eduardo, también cerremos invitando a la audiencia a tus esfuerzos. Muchas gracias, Vicente. Estoy aquí como en lo que antes era Twitter, en X, como @perifoniar. Ya no tengo el programa de radio, pero sigo teniendo la cuenta de X, @perifoniar. Y bueno, quiero agradecer también a los compañeros, un lujo de mesa, y gracias por compartir esta mesa con el auditorio. Un gustazo como siempre. Sí, y voy con Jesús, agradecerle la confianza. Esta es la primera mesa, de hecho, que compartimos. Siempre han sido diálogos entre él y su servidor, y ahora ha accedido con mucha generosidad para compartir visiones, opiniones. Y mi querido Jesús, ¿con qué cerrarías tú? Bueno, en mi defensa no es que no haya accedido, no me habían invitado formalmente. Ahora el malo soy yo. No habíamos coincidido, o sea, tenemos que ser correctos en eso, porque siempre, por ejemplo, yo veía mucho a Paco, ¿no?, que siempre que está constantemente contigo, que respeto mucho, Paco, muchas gracias por tus libros, tu trabajo, total respeto a lo que haces. Y tú eres, por ejemplo, cuando yo me refería de cómo no consultan a otros expertos, por ejemplo, cuando hablan del narcotráfico, pues porque no hablan a Paco Cruz, o sea, porque no le hablan a él y que él le explique, y no Juan de las Pitas, perdón, pero es el mismo y repite su mismo discurso todo el tiempo, ¿no? Molay Maza, un gusto conocerte, no tenía el gusto, y mucho gusto, muy interesante la perspectiva que tienes, me llama mucha atención. Y Eduardo Sabugal, bueno, también ya te conocía, y también respeto mucho lo que haces. Les agradezco a todos. Básicamente yo establecer algunas cosas, y creo que empatan mucho con lo que señalaban Molay y Eduardo, en el sentido, y yo lo voy a ver de una forma, quizás muchas veces me dicen que a veces o soy demasiado optimista o demasiado fatalista, pero en este momento no podemos ser optimistas. El mundo está en una situación de guerra, así, punto. El mundo está viviendo en lo que podría ser el preámbulo de una guerra mundial, y muy cercano a la guerra mundial. Y Europa lo tiene muy claro. Ellos lo tienen muy claro, y lo han dicho no una vez, no un líder de un país, lo ha dicho España, lo ha comentado la gente en Alemania. O sea, hay un espíritu de que se está en una situación de guerra. Estados Unidos está moviendo sus piezas porque, como ya les comenté, Estados Unidos tiene lo que se le llama la gran estrategia. Es una estrategia que, bueno, es una teoría de relaciones internacionales, que bueno, hablo mucho de esto porque actualmente estoy haciendo mi maestría en ciencia política enfocado en relaciones internacionales y seguridad, básicamente. Por eso
tengo, digamos, esta parte, ¿no? Muy fresca en lo que está haciendo, y esta gran estrategia que tiene Estados Unidos y le está llevando a mover sus piezas de forma muy particular en las regiones, de todas formas, tiene muchos frentes abiertos, y por eso América Latina es un frente que no puede descuidar en lo más mínimo, sobre todo en esta, bien lo señalaban, esta fuerza que está, digamos, teniendo enfrentamiento en diversos aspectos con Rusia y con China, ¿no? Entonces, ese avance que se ha tenido también, y algunos incluso potencias de Medio Oriente, digo potencias en esa región, porque son países muy ricos, aunque la gente en sí sea pobre, los países son muy ricos y hacen inversiones importantes en América Latina también. Entonces, se está haciendo una reorganización a nivel mundial. Es interesante cómo se está desarrollando, porque también tenemos, por ejemplo, el caso de Taiwán, que podría explotar en algún momento determinado. Y estamos viendo una alianza, por ejemplo, justamente en este momento Estados Unidos está teniendo una reunión con sus socios estratégicos de Japón, de Australia y de Corea del Sur, ¿no? Por lo que significa Corea del Norte y China en la región. Tenemos lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ¿no? Por otro lado, pues bueno, voy a estar cubriendo algunas cosas sobre eso también. Y está el tema de Israel, que como lo señalé anteriormente, Estados Unidos nunca dejará a Israel a un lado, pero está viendo cómo de algún modo implementa lo que se le llama un control de crisis mundial, porque este es un control de crisis mundial. O sea, lo que hizo el gobierno, o se está haciendo el gobierno de Netanyahu, es reducir el poco prestigio que tenía, o el prestigio que tenía Israel en el respeto, digamos, a nivel internacional, y sobre todo no está dimensionando la problemática que ha generado a su pueblo, como pueblo, a los judíos como tal. No es que la gente ahora esté odiando más a los judíos, es lo que tú has hecho para que justamente llevara a la gente a tener este resentimiento, principalmente porque durante muchos años se cargó este tema del holocausto, que ahora incluso ya no es, la gente ya no lo considera como algo importante. Lo estamos viendo en encuestas en los Estados Unidos. Las generaciones jóvenes no creen en el holocausto o consideran que no fue un gran problema, ¿no? Y eso le preocupa mucho también incluso a los Estados Unidos por diversos aspectos. Entonces, yo me considero una persona binacional en el sentido de amo México porque es mi país, es donde yo nací, donde yo crecí, donde yo me desarrollé, donde yo evolucioné, pero también amo Estados Unidos por su gente, porque yo he sido bien recibido aquí. Como se lo dije a Vicente alguna vez, yo llegué con una mano enfrente y otra atrás, no llegué siendo corresponsal de nadie, o sea, llegué a forjar mi propio destino aquí después de tener una carrera exitosa en México, trabajando bien en México, y a pesar de eso logré en mi proceso de inmigración, que yo siempre considero es una combinación de estar preparado y listo para enfrentarlo y de suerte, porque yo sí creo en la suerte y eso me ayudó también de algún modo, que se conjuntan elementos. Entonces, cuando digo, quiero destacar esto que es binacional, que es importante entender la relación, y yo defiendo mucho de defender la relación entre México y Estados Unidos en un ambiente que beneficia a ambos países. Y por eso es importantísimo, y bien lo señalaba Eduardo, que el presidente López Obrador ha logrado, y también lo señalaba Mulay, ha logrado una figura que permite de algún modo establecer un tipo de relación distinta con Estados Unidos, de realmente ser un aliado y un socio, más allá de ser un subordinado. Cuando Andrés Manuel repite constantemente, no somos una colonia, no estamos subordinados a nadie, eso es muy importante, la gente no lo dimensiona, piensa que es como un mensaje de un resentimiento. No es resentimiento, estás poniendo de frente la soberanía de un país, que eso es lo más importante en las relaciones internacionales. En una reunión que tuve, y con esto ya quiero cerrar porque no me quiero extender mucho, en una conferencia de prensa que tuve con John Kirby, justamente hablando sobre el tema de seguridad, y estábamos hablando de varios aspectos. En ese momento iba a ser la reunión de las Américas en Los Ángeles, y previo a eso hablaban, porque bueno, Andrés Manuel no fue, porque ustedes recuerdan toda la historia, no la voy a repetir, pero una de las cosas que yo señalaba y preguntaba directamente a la Casa Blanca es decir, bueno, ¿cómo van a abordar ustedes el tema de soberanía que México está reclamando?
O sea, poner el tema sobre la mesa de esa forma es importante. Casi ningún periodista corresponsal de México lo hace. O sea, hablar de la soberanía que México reclama. Entonces la respuesta es decir, nosotros respetamos la soberanía de México y en esa misma ruta vamos a trabajar con México, porque respetamos la forma en que ellos están estableciendo su forma de gobernar. Entonces, el hecho binacional, así como lo que ocurre con Israel, no va a terminar porque somos vecinos, y a Estados Unidos, y por esta interdependencia que yo les comentaba, no va a terminar la relación. El tema aquí es cómo van a lograr ese camino común y que dependerá mucho más de afinarlo con el gobierno que venga, ¿no? Que bueno, según las encuestas, pues sería Claudia Sheinbaum la que podría ser la presidenta de México, porque difícilmente Xóchitl Gálvez podría desmontar y bueno, Maynes, aunque suban las encuestas, pues no lo veo de dónde pueda superar a Claudia Sheinbaum. Yo estoy citando las encuestas, no estoy diciendo ya ella va a ganar y bla, bla, bla. Estoy citando las encuestas por cualquier crítica que pueda venir al respecto. Pues les agradezco muchísimo, un placer de verdad, Moray Maza, Paco Cruz, un gustazo. Eduardo Sabugal, muchísimas gracias. Los voy a seguir en Twitter. Pues pueden seguirme, por favor, Jesús Gar en Twitter y pues lo que publicamos en laopinión.com. Mi querido Paco, te quedas con la responsabilidad del cierre de la mesa. Yo primero le quiero agradecer porque con todos he platicado, he participado en alguna mesa con Eduardo Sabugal, con Molay, que también además es divertido, con Jesús, que también él sabe que la admiración es mutua, contigo. ¿Qué te digo, Vicente? Voy a cerrar muy corto con algo muy contundente. Ahora sí me voy a poner a la Vicente Serrano, ya sabes para dónde voy. Sí hay que tener preocupación por Israel, por todos esos problemas que engloban lo que está pasando en este momento, pero me voy a referir a Guadalupe Loaesa claramente y a Lili Telles por lo que ha pasado en los últimos días y que resume cómo nos ven muchas veces, no Estados Unidos, de fuera, con personajes como esto, y lo voy a cerrar con un dicho de mi pueblo. Mira, es muy peligrosa la vida de los pendejos. Eso es Lili Telles, eso es Guadalupe Loaesa, porque llegan a un grupo de la sociedad, más allá de que no influyan en masa, sí llegan a un grupo de la sociedad que es la que polariza, es la que pone en peligro muchas cosas y es la que nos hace ver como nos ven muchas veces, como un pueblo todavía de ignorantes, que por eso es mejor confiar en el PRI, por eso es mejor confiar en el PAN, y eso dicen en mi pueblo. Yo les agradezco a los cuatro, la verdad, como siempre, y espero que coincidamos más a menudo. Y no se te olvide invitar a la audiencia a tus redes sociales, además de buscar tus libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, Paco. Sí, Vicente, de veras, disculpen, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y Vicente, nos vemos mañana, como siempre. Claro que sí, para mí ha sido un honor, pues básicamente irles pasando la voz a grandes compañeros, colegas que admiramos y respetamos en Sin Censura. Gracias, Jesús, gracias, Paco, gracias. Molay, gracias, Eduardo Sabugal, y sobre todo, gracias a usted que nos aguanta, que nos ve, que nos escucha, que se conecta con nosotros para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Esta noche a las 9, Cuarto Grado, en vivo y en directo, con Eric Gutiérrez, Amir Ibrahim, Manuel Pedrero, Jacobo El Necabé, un esfuerzo de Sin Censura TV, Noticiero en Redes, los reporteros MX y Sin Línea MX. Por lo pronto, no se le olvide que es muy importante el respaldo de la audiencia a un medio independiente como Sin Censura. Si usted cree que nos merecemos el respaldo económico, cada dólar, cada peso, cada euro cuenta, y es muy fácil enviarnos un superchat. Vaya a nuestra transmisión en vivo y en directo en YouTube. Ahí busque ese signo de pesos o de dólares que nos señala con la flechita la querida Ceci en los controles. Ahí le da clic, con su tarjeta de crédito, de débito, nos manda su aportación y mándenos un mensaje, una mentada de madre, una crítica, lo que usted quiera, y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Gracias, por cierto, al doctor Santiago Nieto por su respaldo luego de lo ocurrido en Querétaro. Estamos al pendiente del caso del doctor Santiago Nieto en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hoy resuelve si regresarle o no la candidatura
al doctor Santiago Nieto. Estoy al pendiente. Se está revisando si regresarle o no la candidatura hoy a Santiago Nieto, luego de los esfuerzos de los panistas para que bajaran al doctor de su candidatura por el Senado por el estado de Querétaro. Seguro por las entrevistas que hemos tenido con el doctor Santiago Nieto es que los panistas en Querétaro andan muy alebrestados contra su servidor, pero bueno, que sigan comprando mandarinas, que nos la pelen la mandarina y que nos manden los gajitos. Entendió el que entendió, ya me va a regañar Ceci por ser tan majadero, pero bueno, a nombre de Ceci, de Toño, de don David y de todos los compañeros y compañeras que hacen posible este programa, muchas gracias, nos vemos al rato en Cuarto Grado. Buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos.